El tiempo, hermanos, a nuestro hermano Jesús. Él nos va a compartir la palabra en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Vamos a entrar, hermanos, ahí en Efesios capítulo 2, hermanos. Es bonito, hermanos, cuando nos reunimos, porque Dios es el que nos trae, Dios es el que nos congrega, Dios es el que nos convoca. Así que no esté triste por los que no vinieron, hermanos. Nos da tristeza, pero al mismo tiempo tiene que darnos alegría porque aquí estamos nosotros. Y lo más bonito es que Dios está con nosotros, no estamos solos. Por eso cuando nos reunimos, dice el Señor, dice que en medio de la congregación te alabaré, hermano. O sea que es el mismo Señor que alaba al Padre. Y Dios quiere usar, ¿se imagina? Entre más nos reunimos, hermanos, más Cristo alaba al Padre. Pero es Dios el que nos convoca, por eso tenemos que estar alegres, hermanos. No tiene que haber tristeza. Usted y yo estamos aquí y la porción nos la va a dar Dios. En Efesios capítulo 2, hermanos, ahí vamos a estar leyendo unos versículos, en el versículo 8 y 9. Dice que, ahí dice, hermano, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Lea conmigo si quiere. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, estamos estudiando los miércoles Reinando en Vida. Y el segundo párrafo que dice ahí en el versículo 17 de Romanos 12, dice que es a través de la abundancia de la gracia. Y hemos aprendido o estudiado bastante sobre la gracia, hermanos. Y yo pienso que si cada vez que nos reunimos traemos el oído ejercitado, hermano, traemos, como dijo nuestro hermano Donis hace 2 semanas, podemos ser distraídos aquí nosotros. Somos muy fáciles, nuestra mente, hermano, es muy ligera. Y Satanás de eso se encarga él, de distraernos. Él sabe, hermano, lo que nosotros, cómo venimos. Y Él sabe con qué puede desviar nuestra mente, hermano, de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, de la porción que nos quiere dar Dios. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar, si viene Satanás a desviarlo, es Satanás, hermano. Si empieza a pensar en sus problemas, las cosas que, hermano, que no se deben de pensar aquí, hermano, es Satanás, le aseguro que es Satanás. Y usted tiene el poder, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Usted tiene el poder para rechazar esas cosas. Entonces, hermanos, vamos en el tema, pues, en la serie de Reinando en Vida por la abundancia de la gracia. Y es, hermano, importante que entendamos que donde hemos tomado estos textos, hermanos, de Romanos 5:17, usted va a encontrar un contraste ahí, hermanos. Un contraste, por eso le ponen a 2 personas, ahí a Adán y a Cristo. Y usted va a encontrar ahí, hermano, la palabra transgresión, va a encontrar la palabra pecado, va a encontrar la palabra muerte, desobediencia, hermano. Va a encontrar todas estas cosas ahí en Romanos porque es lo que traemos, lo que nos heredó Adán, hermanos. Todo eso. Sin embargo, lo contrario de Cristo, dice que Él, la fe y gracia, vida. Usted va a encontrar cada vez que se habla de Jesucristo, usted va a encontrar la palabra vida, gracia, obediencia, reino. Entonces usted tiene que leer Romanos, hermanos. Tenemos que estudiar, leer el libro de Romanos para que usted entienda y podamos mirar nuestra condición en la que estamos. Pablo la miró y él supo que era imposible, hermanos, lograrlo por él mismo.
Él necesitaba otra vida, hermano, aparte de la de él para. Entonces el tema de esta tarde, hermano, es por la fe. Por la fe, dice que la fe también es un regalo de Dios para los creyentes. Mire, tenemos que entender, hermanos, ¿por qué nos habla Pablo mucho de la fe aquí en Romanos? Y no en Romanos, en todas las epístolas, en todas las cartas que él escribió nos habla de la fe. Y usted tiene que entender, hermano, qué es la fe. ¿Por qué estamos agarrando la palabra fe en este tema, en esta serie o en estos estudios de Reinando en Vida? Porque para reinar en vida, hermano, no se ocupa la fe. Leímos aquí en Efesios. O sea que para reinar en vida, hermano, no se ocupan milagros. No se ocupan milagros. Esto no se basa por medio de milagros. De que usted pase aquí, ore y ya va a salir aquí lleno de una abundancia, gracias. No. La fe, hermano, dice aquí que la fe nos la dieron para que nosotros creyéramos en Dios, en Cristo. O sea que usted tiene que ir mirando para qué se nos dio la fe nada más. ¿Para qué se nos dio? Entonces el tema, hermano, es que la fe también es un regalo de Dios para los creyentes. Lo que tenemos que mirar es que la fe y la gracia tienen, hermano, van de la mano en estos estudios que estamos estudiando o en esta serie que estamos teniendo. Que la fe y la gracia van de la mano. Y es bien importante que usted entienda, hermano, lo que es la gracia, lo que es la fe y lo que es la gracia para su vivir. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender, hermano, porque a veces nos salemos un poquito de la vida cristiana, de la manera que debe de vivirse la vida cristiana o de la vida cristiana normal. A veces vienen tiempos, leímos ahí, creo que fue en Hebreos 14, 16. ¿Sí lo puedes poner, ver ahí o no? 4:16 era, sí, ¿eh? Fíjese lo que dice ahí. Para que mire que ahí no le mencionan la fe. 4:16. Si no, aquí lo leemos, al cabo ya lo tenemos casi memorizado. Hebreos 4:16. Ahí lo leyó nuestro hermano Adrián. Dice, mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué dice ahí? O sea que ¿dónde va a hallar gracia usted? O sea que la gracia está en el trono, pero ¿dónde va a hallar la gracia, hermano? Es lo que vamos a estudiar ahorita, hermano. O sea que para el oportuno socorro. Ahí está, ¿eh? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, o sea que nosotros, hermano, el reinar en vida es para, hemos entendido, nos han dicho los hermanos que el reinar en vida es para que Dios cumpla su meta. Para eso es el reinar en vida. Dios tenía una meta. Y Dios nos llamó a nosotros para cumplir sus metas, sus propósitos, sus planes. Usted y yo somos los llamados de Dios para llevar a cabo su plan en esta tierra. O sea que todos los que estamos aquí, hermanos, y ya hemos sido salvos, somos creyentes. La gracia fue un regalo. O sea que la fe fue un regalo para que usted y yo, hermano, llevemos a cabo el plan de Dios, la meta de Dios. No hay otro propósito para que Dios nos haya llamado aquí. Dios no te llamó para que fueras salvo nomás. Dios tenía una meta y cuando Jesucristo vino a esta tierra, hermano, Dios tenía una meta y Él vino a cumplirla, que vino a morir por nosotros. Esa era la meta de Jesucristo nada más. Terrenalmente Él vino y Él cumplió la meta de Dios. Ahora, la meta sigue, hermano, sigue caminando la meta de Dios.
Y usted la mira en toda la Biblia. Y para eso, hermano, Dios nos llamó a nosotros. Desde antemano, Dios nos escogió para cumplir su meta, para llevar a cabo su meta. Pero vamos a hablar un poquito más de la gracia, vamos a extendernos un poquito más. ¿Cómo trabaja esto de la gracia? Porque aquí hay hermanos que tienen que estar aquí. Y ellos tienen gracia, ellos tienen gracia. Ellos tienen la gracia especial de Dios. A veces nosotros decimos, este hermano no tiene gracia. Tiene gracia, ¿cómo no va a tener gracia? Tiene gracia. Decimos, es que no tiene gracia para esto. Tiene gracia. Para eso no tiene gracia. Pero tiene que tener gracia. Pero todos, nunca hay que decir, es que este hermano no tiene gracia. Sí tiene gracia. Y una gracia especial. La gracia de Dios es especial. Todos los que hemos sido salvos tenemos gracia. Todos. No más que a veces para hacer las cosas, no. Muchos no tienen gracia para reunirse. Pero tienen gracia para ser cristianos. Porque Cristo es la gracia. El Espíritu es la gracia. El Dios todo inclusivo es la gracia. Él es la gracia. Porque leímos en Efesios. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que Dios usó la fe para que esa gracia, y ya entendimos que es gracia. Gracia es un regalo, hermano, inmerecido, un regalo que no merecíamos. Entonces, el reinar en vida es para que Dios alcance su meta. Cuando leemos Romanos es bien importante, hermano, que alcancemos a mirar que hay un principio fundamental respecto a lo que estamos estudiando de reinar en vida. Y les dije al principio, ahí mencionan muchas cosas negativas y muchas cosas positivas. Y es que la fe, hermano, en Romanos juega un papel bien importante, porque la fe es producida por Dios mismo. ¿No sé qué quiere? Esto tenemos que entender, que la fe es producida por Dios mismo. O sea que nadie puede decir, yo antes decía esto, pero cuando voy entendiendo me voy corrigiendo mis pensamientos. Yo antes decía, es que yo vine a Cristo porque me iba a separar de mi esposa. Vine a Cristo porque se me cerraron las puertas. Yo me entregué a Cristo porque yo no, ya andaba, ¿cómo se andaba? ¿Cómo se dice cuando uno abajo ya? Sí, o sea que, pero hermano, pero no es eso, o sea que no es eso. No, o sea que tú no escogiste el día para venir a Cristo. Ni las circunstancias que estaban pasando en ti provocaron que tú vinieras. Fue Dios. Fue Dios, hermano. O sea que ya estabas. Ernesto, ya estás ahí tú ya. Ahí estamos ya. O sea que nadie puede decir, es que hasta que... Y ahorita vamos a mirar por qué venimos, hermano, por qué es importante. ¿Cómo es que venimos nosotros, hermanos? Y cómo se nos imparte esa fe para que empecemos a reflexionar, hermano. O sea que nosotros tenemos que entender, hermano, para qué se nos dio la fe esa. Porque Dios produjo su fe dentro de usted, hermano, para que usted recibiera su gracia. Es lo que estamos estudiando de Efesios aquí. Fíjese, ¿cómo es que esa fe trabajó en nosotros? Primeramente para que usted, hermano, pueda aprender a cómo trabaja la fe en otras personas que todavía no son cristianos. Usted tiene que aprender cómo trabajó en usted. Mire, ¿sabe por qué en muchos pueblos no hay muchos cristianos, hermano? En muchos ranchitos en México o aquí. ¿Sabe por qué no hay muchos? ¿Por qué cree usted que no hay muchos cristianos? Aquí no hay muchos cristianos aquí. Aquí, hace como 10 años yo oí un
¿cómo se dice? Alguien investigó y que había 8,000 hispanos en esta área de Skye. Y solo sacaban la cuenta que había 600 cristianos. Fíjense. De 8,000 hispanos aquí, solo 600 cristianos. Y de esos 600, como unos 300 a medias. ¿Por qué cree usted que no hay muchos cristianos aquí? ¿Por qué creen, hermanos? Ayúdenme pues. A mí me gusta que fluyamos aquí. ¿Por qué cree usted? Hermana Corona, ¿por qué cree usted? La miro muy pensativa. No, la fe la tenemos ya. Usted no necesita fe de hablarles a ellos. Necesitan fe ellos. Pero ¿cómo les va a llegar la fe a ellos si nosotros no vamos a hablarles? Dice que el oír viene por la palabra. ¿Usted quiere que haya muchos cristianos aquí, hermano? Usted, o sea que hay predestinados aquí, hay llamados. Pero si usted no va, no les va a impartir la fe, hermanos. Mire, Lalo, fíjese, en Chapalilla había escasez de cristianos. Porque hacía falta alguien que fuera, hermano, a impartir la fe. Que fuera a hablarles del evangelio. Y sabe que hay más cristianos ahorita. Si aquí, hermano, vamos y llevamos el evangelio, nosotros no sabemos quién son predestinados y quién no son. Porque Dios conoce, Él les pone marca, pero nosotros no sabemos. Pero si nosotros, hermano, queremos que haya muchos cristianos aquí en este pueblo de Burlington, ¿qué necesitamos hacer? Ir y hablarles a impartirles fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. O sea que por eso no reneguemos, hermanos, si no miramos las bancas llenas aquí. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Ahora vamos a mirar por qué no. Pero vamos a ir despacito. O sea que ningún creyente puede presumir, hermano, que está en Cristo por un alcance propio. O sea que, como le dije hace ratito, nadie puede decir, hermano, yo vine por esto, yo vine por aquello. No, fue Dios. Por eso tú estás en el plan de Dios, y como en el plan de Dios tú eres el escogido para que Dios cumpla su meta a través de nosotros, hermano. Nosotros somos los llamados, y aunque no nos guste, hermanos, Dios nos imparte fe, hermano. Cuando alguien fue y le llevó vayamos a Judas. A ver si lo puede poner Berna ahí, porque no lo vamos a hallar. Judas. Está, hermano, atrásito de Apocalipsis ahí. Sí, Judas, ahí nomás hay un capítulo en el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice. O sea que aquí podemos mirar, hermano, que la fe, necesitamos entender cómo es que nos llega la fe a nosotros y por medio de qué. Dijimos que la fe viene por el oír. Ese es el primer punto, que la fe viene por el oír. Por eso es importante que prediquemos el evangelio, hermano. Tratando el estudio de ahorita de la fe. Es bien importante que usted y yo prediquemos el evangelio. Ahora fíjese, ¿quién ha llegado, hermanos, aquí a este lugar, hermano? Que se han ido porque no hay grupo de evangelización. Hay hermanos varios han llegado aquí, hermano. Yo le puedo mencionar 3 o 4 familias que se han ido porque no hay grupo de evangelización. Hermano, tú no necesitas un grupo de evangelización. Tú necesitas, hermano, obedecer al mandato de Dios. Dios ya dice, ir y prediquen el evangelio. El asunto, hermano, es que a veces
Lo que no nos gusta es enseñar, hermanos, discipular. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estaré con vosotros, dice ahí. Pero por eso es bien importante que prediquemos la palabra, porque cuando nosotros predicamos la palabra, la fe dice que es impartida, hermano. Cuando nosotros hablamos esa palabra, hermano, la fe es impartida en las gentes, en las personas. Aún Romanos, creo que Romanos 10 dice. Romanos, ¿cómo irán? Dice, si no hay quien les predique. O sea que ellos, hermanos, Dios tiene sus elegidos, sus llamados. Pero ¿cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Nosotros tenemos que, hermano, ir y predicar el evangelio, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos hace falta para nosotros llevar a cabo, hermano? Que la fe sea impartida a otras personas. Que la fe, hermano, sea llevada a otras personas. ¿Qué es lo que nos necesita? Miren, yo les dije al principio que la gracia de Dios es una gracia especial. Y les leímos ayer, hermano, en Hebreos 4:16, que nos acerquemos hasta el trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Lo que a nosotros nos ha hecho falta, hermano, es una reserva de gracia. Es una reserva de gracia, hermano. Muchos de nosotros no tenemos reserva de gracia. Y esa, hermano, si no tienes reserva de gracia, no te sirve para el oportuno socorro. Cuando no hay reserva de gracia, hermano, es bien notable. ¿No te gusta cantar aquí en los servicios? ¿Tu mente está distraída aquí en los servicios? ¿No te gusta ofrendar? ¿No te gusta diezmar? ¿Rechazas a hermanos que no te caen bien? ¿No te gusta reunirte? Cuando no hay esa es la abundancia. Cuando habla de la abundancia de la gracia, hermano, es que tengas sobre gracia. Dice Juan en el capítulo 1:17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Pero en el 16 dice, y de su plenitud tenemos gracia sobre gracia. O sea que la sobregracia tiene que ver con el abundar de gracia, y el abundar de gracia tiene que ver con una reserva que tengamos. ¿Por qué cree que a veces no aceptamos a varios hermanos? Porque no tenemos gracia, hermano, a reserva de gracia para el oportuno socorro. Por eso a veces vienen las circunstancias, hermano, las pruebas, y nos tumban. Vienen los enfrentamientos, y como no hay una reserva de gracia, hermano, caemos, chocamos, porque no hay reservas. Tú tienes que echar mano. Cuando viene esa prueba, dices, no, yo soy un hijo de Dios, yo hago esto, y echas mano de esa reserva. Hermano, la reserva es muy importante en todos los aspectos. Yo le decía a mi esposa que creo que Venezuela es un país que tiene muchísimo petróleo. Tienen reserva, hermano, de ellos para si clausuran las refinerías, ellos tienen para no sé para cuantísimos años. Tienen reserva de petróleo ellos. Y cuando uno estudia, uno se empieza a acordar cositas, hermano. Como por ejemplo se acuerda de José en el capítulo 41 de Génesis. ¿Se acuerda cuando el rey que dice que soñó, dice que eran 5 vacas flacas y 5 gordas, y 5 espigas que estaban ladeadas, José le interpretó? ¿Se acuerda que le digo, saben qué dice? Son 5 vacas flacas, es que va a venir un hambre. 7, ¿no? 7 era. Dice, va a venir una hambre, dice,
necesitamos, dice, sembrar mucho y dejar reserva para en el tiempo de sequía, en tiempo de hambre. A las 10 vírgenes, ¿qué les faltó? A las 5 vírgenes. No tenían reserva ellos. Se les acabó el aceite, hermano. Para que mire usted lo importante que es, hermano, la reserva. Si no hay reserva, hermano, no vas a pasar las circunstancias, no vas a pasar las pruebas, no vas a pasar las luchas. Y no vas a hacer lo que estamos estudiando los domingos, cristianos vencedores. Porque Dios quiere, hermano, que reinemos. Y que reinemos sobre el pecado. Que reinemos sobre todo lo que nos estorba, hermano, para serle fieles a Dios, para servirle a Dios, para amar a los hermanos. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de eso. Y a lo mejor no vamos a acabar este punto, pero mire, el problema de nosotros, de muchos de nosotros, hermano, es que batallamos, hermano, en no vivir vidas santas, vidas consagradas a Dios. Porque eso es lo que demanda Dios para servirle a Dios, hermano. Eso es lo que demanda Dios para que tú vayas a hablarles a otros. Hay requisitos, hermano, para que tú vayas. No nomás podemos ir, hermano. Claro, hablamos la palabra, dice la palabra que la fe viene por el oír. Pero fíjese el contraste que hay en nosotros. Cuando no hay reserva, hermano, de gracia en nosotros, hermanos, a nosotros se nos hacen imposibles muchas cosas. Y yo siempre digo esto, hermano. A veces trabajamos 8 horas en el trabajo y andamos, a mí me ha pasado eso. Un dolor de cabeza, hermano, una molestia en el cuerpo, algo, hermano. Y yo he dicho, cuando ya como la mitad del día digo, no voy a poder ir a las iglesias. Y hasta le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Ando bien mal. Pero hermano, yo digo, Señor, pero si voy a aguantar 8 horas con este dolor de cabeza, con este dolor de espalda, con esta diarrea, o sea que no sé por lo que pasa uno, hermano. ¿Por qué no puedo estar 2 horas en el servicio ahí? ¿Por qué? Hermano, ¿qué me importa si me miran que me levanto 5 o 6 veces? Pero el solo estar, hermano, en comunión con los hermanos, en solo estar en armonía con los hermanos, hermano, pero es porque nosotros no tenemos reserva de gracia. Uno cuando le vienen esos pensamientos, uno tiene que echar mano de esa gracia. Dice, Señor, yo no puedo, yo sé que es imposible, si yo voy a estar durmiéndome ahí. Pero hermano, si nosotros tenemos reserva de gracia, hermano, eso te ayuda para las circunstancias. Eso nos ayuda para muchas cosas, hermano. Nosotros tenemos que anhelar, hermano. Fíjese lo que dice Tito. Estos versículos ya los hemos leído, hermano. El segundo punto es que por la fe tenemos entrada a la gracia en Tito. Ese también por ahí está atrásito de Hebreos, creo. Tito en el capítulo 2. En el versículo 11 hasta 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, hermano. O sea que aquí nos está hablando de que sí podemos vivir apartados del pecado, hermano. Sí podemos vivir vidas santas. Sí podemos vivir vidas consagradas a Dios. Hermano, para que esa gracia, cuando hablemos nosotros la palabra, hermano, vaya junto con la fe. O sea que Cristo es la gracia, hermano. Cada vez que nosotros hablamos, hermano, dijimos que la fe y la gracia van de la mano. Cada vez que usted imparte fe, hermano, va la gracia ahí también, hermanos.
Pero esa gracia, hermano, yo la puedo llamar gracia posicional. Esa gracia te sirve, o sea que al momento que nos hacemos uno con Cristo, hermano, esa gracia llega a nosotros. Esa es la gracia especial. Pero la gracia, hermano, la reserva de gracia, hermano, es para que esa gracia aún vaya alcanzando nuestras almas. Nosotros tenemos que anhelar, hermanos, tenemos que anhelar, ahora como les dije al principio, esta gracia, hermano, esta reserva de gracia no se consigue con un milagro, hermanos. El que usted pase aquí ahorita, ya que terminemos, que diga, Señor, hermano, este es un proceso. Tú tienes la gracia, tú abundas en gracia, hermano, con lo que has acumulado en el tiempo que tienes de cristiano. Esa es la gracia que tienes acumulada, la que has acumulado en el tiempo que tienes de cristiano. Eso no lo puedes conseguir de un día para otro. ¿Cuánto duró José, hermano? ¿Cuánto duró José para almacenar eso? 7 años. 7 años. ¿Y 7 años qué es? Plenitud. O sea que no podemos decir salir, a veces no, mire, yo le puedo decir, hermano, usted, si usted cree ahorita usted puede ser lleno de esa abundancia, hermano, pero mañana se va a topar con un problema y usted se va a defraudar. Porque esto no trabaja así, hermano. Esto no se recibe por medio de milagros. Este es un proceso. Si tú tienes 20 años, hermano, tú tienes que tener un acumulo de 20 años. ¿Cuáles han sido tus encuentros con Dios? Como por ejemplo ahorita, hermano, ¿cuál es tu experiencia que te vas a llevar de esta noche? Eso es lo que cuenta, hermano, para reserva. ¿Cuál es, hermano, tu experiencia que te vas a llevar de esta noche? Porque estamos delante de Dios. Venimos a presentarnos delante de Dios, tanto para alabarlo y tanto para que nos hable. Pero ¿cuál es tu experiencia que te vas a llevar de esta noche? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante 10 años que tienes, 3 años que tienes? Tienes que tener un acumulo de gracia en tu vida para que te sirva para el oportuno socorro. Yo no digo que no vas a pasar por luchas, por pruebas, por tribulaciones, pero vas a echar manos de ellas. Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que me estás probando, Señor. Aún Satanás, yo sé que me estás tentando, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gracia que te fortalece Cristo. Si no, vas a correr. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que anhelar, hermano, ser llenos, que esa gracia abunde en nosotros, para que aún, hermano, en nuestros hogares vayan siendo perfeccionados, hermano, vayan siendo transformados, vayan siendo edificados, hermano. Usted se va a dar cuenta en esta noche porque a veces, hermano, no hay, aún en nuestros hogares no hay crecimiento, hermano. Yo le decía al pastor, dije, a muchos les dio, hermano, hasta gritaron cuando dijeron se van a cancelar las células por 2 meses. A muchos les dio gusto, porque les estorban las células. A muchos les dio gusto, porque les estorban las células. A muchos les estorban la oración, a muchos les estorban los estudios, los servicios. Hermano, pero cuando nosotros comenzamos a buscar, a anhelar ese depósito, hermano, esa reserva en nosotros, fíjese, hay un cambio en nosotros, hermano. Les dije al principio, si usted lee en 2 Corintios capítulo 9, en el capítulo 8, usted va a encontrar, hermano, a los corintios, ahí en la parte de ofrendar. Dice que ellos tenían gracia.
En todos los aspectos, hermano, podemos echar mano nosotros de esa reserva de gracia y la necesitamos. Nadie puede decir, les repito, hermano, tenemos la gracia nosotros, la gracia especial. Muchos de nosotros, hermano, nosotros queremos a veces hacer las cosas para Dios, queremos hacer cosas para Dios y estamos conscientes que Dios nos ha llamado para llevar a cabo su plan, su propósito, pero no podemos. A veces queremos nosotros, hermanos, servirle a Dios y no podemos. A veces tratamos de amar a hermanos que son difíciles de amar y no podemos amarlos. ¿Por qué, hermano? Porque no hay una reserva en nosotros de gracia. Porque no hay una reserva de gracia. Yo les dije al principio que la fe, hermano, o sea que usted no necesita fe para amar a un hermano. Usted no necesita fe. Usted necesita una abundar de la gracia en usted. Usted no necesita fe, hermano, para no rechazar a un hermano. Ay, es que le pido fe a Dios para que me ayude. Hermano, tú no necesitas fe. Tú necesitamos gracia, un abundar de gracia en nosotros. Que no puedo dejar esto. Tú no necesitas fe. Por fe voy a dejar esto. No, así no trabaja esto, hermano. La fe ya Dios te la dio para que la necesitabas. Lo que nos hace falta es llenarnos de gracia. Y es el texto que estamos estudiando, hermanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que no vamos a reinar, la fe no nos hace reinar, hermano, la gracia. Yo no debo decir, yo creo, dame fe para creer que voy a ser lleno. No, llénate. En las reuniones, cuando estás delante de Dios, llénate. Ven con una mente abierta, ven con un corazón abierto. Hermano, necesitas en las reuniones, tenemos que venir dispuestos, porque si aquí, hermano, no nos vamos con una porción de gracia, hermano, ¿tú crees que afuera la vas a recibir, hermano? Hermano, tenemos que nosotros, hermano, reflexionar sobre estos mensajes que se nos han estado todos los hermanos. Lo que el pastor nos ha dado, lo que Donny nos ha dado, lo que Ramiro nos ha, hermano, necesitamos echar manos de ellos. Dios no está jugando con nosotros. Él no está jugando. Él, hermano, yo a veces le digo a mi esposa, ¿por qué Dios nos exige tanto? ¿Por qué Dios exige tanto de nosotros? No dejen de congregarse. O sea que como que si nos exigiera Dios, hermano, que tenemos que congregarnos. ¿Pero por qué cree que lo hace Dios? No pequen, o sea que no se contaminen. ¿Por qué Dios es tan exigente con nosotros? Porque Dios lo necesita. Dios, hermano, lo necesita a nosotros para llevar a cabo su plan. ¿A usted le gustaría comer en vasijas sucias, hermano? Si hasta nosotros, hermano, en lo físico queremos todo limpiecito para no dañarnos. Dios no quiere que vayas a dañar a otros. Dios no juega con nosotros, hermano. Entonces, hermano, tenemos que nosotros anhelar que salgamos de aquí diciendo, Señor, yo estoy escaso. Mire, ya para ir terminando, una iglesia que el pastor nos mostraba era la iglesia. ¿Cuál era? De la Odisea, ¿era? De Apocalipsis, la última iglesia. Dice, a ella le dice Dios que era pobre. Ahora fíjese, esta iglesia, hermano, no estaba pasando por una escasez de pobreza. Ella tenía un vacío de pobreza. Una cosa es que yo pase escasez y otra cosa es que yo esté vacío. ¿Sí me entiende o no? Una cosa es que yo esté pasando por escasez y otra cosa es que no tenga nada. Muy diferente.
Esa iglesia dice que ella se consideraba rica, pero era pobre. Y esta iglesia estaba pasando por un vacío continuo, no por una escasez. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos pasando? Porque hay escasez, hay escasez. Yo no digo que todo el tiempo vamos a estar en esa esfera de gracia, hermano, pero cuando uno busca o cuando uno anhela eso, uno está consciente, hermano. Uno siente cuando uno, es como el carro, hermano. Uno debe ir, así como uno mira el carro, la aguja del gas, uno tiene que mirar internamente. Uno sabe. ¿Y qué es lo que hace uno? Para un gasolina. No, nosotros tenemos, Cristo dice que es rico en todo. Él tiene todo lo que tú necesitas. En Él no hay escasez. En Cristo, hermano, no hay escasez. Aquí si vamos a la gasolina, bueno, ahorita está un poquito bajo, pero vamos y hasta nos pesa, hermano, le echamos 50 y duele cuando va que ni a medio tanque llega, hermano. Pero Cristo, hermano, tú te puedes llenar hasta full. En Él no hay escasez. En Él no hay escasez. El pastor nos enseñó, Él es como un cheque en blanco. Ponle tú la cantidad. Entonces, ¿por qué no buscamos, hermano, de su gracia, hermano? ¿Por qué no nos acercamos hasta el trono de la gracia, hermano, para alcanzar misericordia? Fíjese, dice ahí. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Él está ahí, hermano, y atrás dice que nos acerquemos, ¿qué? Confiadamente. O sea que no hay ningún problema que te diga, no te voy a dar. Confiadamente. Usted puede venir aquí, Señor, tú sabes mi condición. Tú sabes que este día no hice nada por ti, ni dejé que me trataras, pero aquí estoy, Señor. Quiero que en esta tarde me des mi porción. Necesito tu porción porque quiero amar a este hermano. He rechazado a este hermano y yo lo quiero amar a este hermano. Estoy descuidando tu palabra. Estoy descuidando el orar. Hermano, él es alcanzable, hermano, para que me entienda. Él es alcanzable. En Él no hay escasez. Es precioso esto, hermano. Esto es animante. Hermano, esto es animante. Yo cuando estaba estudiando esto, hermano, cuando uno de los mensajes que dio el hermano Ramiro, yo dije, esto es animante, hermano. Que Dios no tenga reservas para nosotros. O sea que Él es el todo. Dios no necesita reserva para nosotros. Él está, hermano, libre. Él no dice esto, no, ahorita no, porque lo tengo. No, Él hermano, es el todo para nosotros. Él es el todo para nosotros. Solo tenemos que echar mano, a anhelar de esa gracia para el oportuno socorro. Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. O de parte de Dios o de parte de Satanás. Pero lo vamos a ocupar. Por eso, hermano, yo les animo en esta tarde. Yo les animo, hermano, a que echemos mano de esa gracia. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Él no le interesa. Él no le interesa.